Buenos días, mi nombre es Denis Iglesias. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la administración de la información de seguridad y gestión de eventos. Bien, partimos de que existen retos en la seguridad de la información. Existe una brecha entre la percepción de seguridad en la red y la realidad. Actualmente puede ser que en las empresas tengamos, por ejemplo, soluciones como un firewall, un proxy, un IPS, una solución de antivirus, y eso puede hacernos creer, ¿verdad?, hasta cierto punto que estamos totalmente protegidos, pero en realidad la protección en seguridad total no existe. Siempre hay algún punto vulnerable al cual nosotros debemos de prestar atención. Y es precisamente eso es lo que pasó con una empresa llamada Verizon desde 2013. Ellos descubrieron que en unas cuantas horas o en menos, un atacante podría encontrar exploits, ejecutarlos y robar información. Y ese proceso duró apenas horas o unos cuantos días, ¿verdad? Sin embargo, la detección de esos incidentes o la contención de esos incidentes también les tomó días, semanas, meses. Entonces ellos descubrieron de que el 84% de exploit y el 69% de fuga de información sucedió en menos tiempo, ¿verdad? Un tiempo relativamente muy corto en relación a lo que duró la detección, que fue mucho más tiempo. Entonces ese es uno de los primeros retos de la seguridad, acortar esos tiempos de detección de incidentes. Adicionalmente, otro reto de seguridad es el tema de que, bueno, cuando sucedió esa exfiltración de datos en Verizon, ellos, a través de una empresa llamada Segurosis, tuvieron un modelo de análisis de malware que les ofreció una forma de medir el costo asociado en línea del tiempo entre lo que fue la detección, el descubrimiento y la contención de esas filtraciones de datos. El informe indicó que la empresa Verizon en 2013 tuvo un promedio de 1.2 incidentes por día. Hicieron la medición de esos costos, ¿verdad?, de lo que representaban esos incidentes, y habían deducido que el costo por día era de 8.700 dólares. Eso por día. Entonces, al año eso representaría 3.8 millones de dólares. Entonces, de esa manera podemos ver cuánto en realidad representa, ¿verdad?, el costo por no hacer la detención a tiempo. Otro reto que tenemos son los millones de eventos, ¿verdad? Hoy en día hablamos de temas como el Big Data. Tenemos, por ejemplo, desde el año 2000 aproximadamente, hemos venido utilizando firewalls, IDS, IPS para la detección de intrusos. Entonces, tenemos un reto de los millones de eventos, que desde que se han creado estas soluciones de 100 en la industria de ciberseguridad, no solo las fuentes de datos se han expandido drásticamente, sino que también la demanda de la analítica de esos datos ha llevado al 100, ¿verdad?, a gestionar miles de eventos por día, desde años 2000, hasta hoy en día que prácticamente se manejan millones de eventos por día. Por ejemplo, imaginemos un firewall. Un firewall está midiendo cada vez que hay una petición, se produce una acción de permitir ese tráfico o de negarlo. Entonces, imagínense cuántas peticiones se reciben por segundo, por ejemplo, en un firewall. Cada dato de esas conexiones viene siendo un evento. Entonces, prácticamente a un analista de seguridad lograr determinar toda esa información, ¿verdad?, a través de una consola, incluso una consola que pueda traer el firewall, incluso puede ser muy difícil esa parte de administración, en el sentido de
la capacidad de correlacionar esos datos, ¿verdad?, contra otras fuentes de datos. Entonces el SIEM tiene esa especialización, el cual nos va a ayudar a correlacionar esos eventos contra otras fuentes de datos. Otro reto de la seguridad, ¿verdad?, en la parte de la demasiada información que existe, es que, por ejemplo, en el caso que les mencionaba del firewall, un analista muy difícilmente va a lograr hacer rápidamente una correlación de una fuente de datos de firewall contra otras fuentes de datos. Entonces, dentro de toda la información o todos los logs o todos los eventos que tenga, ¿verdad?, un analista de información, muy difícilmente va a lograr identificar qué es lo importante dentro de esa información, dentro de esos eventos, por ejemplo, de conexiones permitidas o conexiones denegadas. O sea, ¿dónde existen riesgos? ¿Será que todas mis conexiones permitidas en realidad no están siendo válidas hacia sitios maliciosos, por ejemplo? ¿Verdad? Esa información no la tenemos en un firewall. Generalmente, solo hasta que existe una fuente de datos externa que nos diga que las direcciones IP a las que yo me estoy conectando son maliciosas o son buenas, ¿verdad?, por decir, a nivel de reputación de IPs, yo no puedo conocer dónde están mis riesgos. No puedo identificar qué es lo normal o qué es lo real o qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Otro punto importante es que dentro de toda esa información, un encargado de seguridad, o en este caso de un área de IT, podría verse abrumado cuando llega, por ejemplo, una auditoría, llega el auditor. Los auditores generalmente piden información muy precisa, ¿verdad? Por ejemplo, basados en normas internacionales o cumplimientos, en las que nos van a medir, por ejemplo, cómo estamos administrando nuestras políticas de permisos para usuarios, qué hacemos cuando se bloquea una cuenta, dónde llevamos esos registros, los logs de eventos, a dónde los estamos guardando y por cuánto tiempo. Entonces hay cierta información, ¿verdad?, que generalmente, o ciertos modos de trabajo que generalmente la auditoría solicita y que muy probablemente no la vamos a tener a mano. Entonces, en base a este problema, ¿verdad?, o a este planteamiento, se han venido utilizando los términos de SIEM o de SIEM o de SEM incluso. Entonces, SIEM, básicamente el Security Information and Event Management, viene de combinar dos términos, que es el término de SIEM y el término de SEM, en donde SIEM es un servicio de gestión de información o Service Information Manager, y SEM es un servicio de gestión de eventos de seguridad, un Security Events Manager. Entonces, prácticamente la diferencia entre estos dos servicios, el SIEM y el SEM, es que SIEM es el área encargada de proporcionar almacenamiento de larga duración, así como el análisis y la notificación de registros de datos. O sea, el SIEM se encarga meramente de gestionar lo que es la información, indistintamente, ¿verdad?, de sus categorías, a qué áreas pertenece. Simplemente lo que hace es garantizar el almacenamiento por larga duración de esa información. Ahora, el SEM sí ya es más especializado. El SEM verifica el segmento de la Administración de Seguridad que se ocupa de la monitorización en tiempo real, la correlación de estos eventos, las notificaciones y la presentación de la información. Entonces, al SEM lo único que le haría falta es que toda esa información de seguridad poderla almacenar en un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, la combinación de esos términos nos da como resultado lo que viene siendo el concepto de SIEM. Entonces, en un SIEM nosotros podremos gestionar los eventos de seguridad de la información y tendremos la capacidad también de decidir si vamos a almacenar esa información durante un largo periodo de tiempo, ¿verdad?, un periodo histórico. El término SIEM se ha venido utilizando prácticamente desde 2005 por estos señores que presentamos, Mark Nicolet y Andrew Williams.
Ahora, ¿cuáles son las funcionalidades comunes de un SIEM? Un SIEM tiene que permitirnos la recolección y consolidación de logs. O sea, nosotros debemos de poder conectar fuentes de datos, ¿verdad? Ya sea un servidor de dominio, un servidor Windows, un servidor Linux, y poder consolidar y recolectar sus eventos. También puede permitirnos, o debe permitirnos, la detección de anomalías de red, análisis de comportamiento de usuarios, análisis y topología de red, configuración de dispositivos, priorización de vulnerabilidades, análisis de fallos y simulación de exploits, correlación de eventos, gestión de incidentes y alertas de seguridad, así como la generación de informes. Uno de los motivantes que pueden llevar ¿verdad?, a los analistas o a los directores de IT o a las áreas de seguridad en las empresas a realizar la implementación de un SIEM, en este caso, viene siendo pues la necesidad de lo que hemos conversado antes, ¿verdad?, lo que hemos planteado anteriormente. Tener la necesidad de manejar y administrar todos los eventos de seguridad, tener la capacidad de guardarlos por un periodo histórico y sobre todo de una manera centralizada en una única plataforma, si es posible, ¿verdad? En este caso el SIEM permite eso. Adicionalmente, podríamos tener la concentración de alarmas de distintas herramientas de seguridad en una sola herramienta. Entonces, nuevamente, estamos hablando de la centralización. Para los auditores, ¿verdad?, tener listo pantallas o reportes ya con la parte de cumplimiento normativo. Por ejemplo, si yo tengo integrado un controlador de dominio, un AD, un servidor Windows, ¿verdad?, por ejemplo, y tengo agregados servidores Linux en los que tengo usuarios, administro políticas, tengo grupos de seguridad, tengo mis políticas de password. Entonces, por ejemplo, con eso yo ya podría obtener a través de ciertas pantallas o ciertos reportes lo que son la caracterización de cómo yo administro mis políticas, ¿verdad?, en cumplimiento a una norma internacional, 27.000 y algo, por ejemplo. Entonces, ya la herramienta de SIEM, ¿verdad?, nos va a permitir desagregar esos datos y agruparlos en la parte de lo que serían reportes de cumplimiento. Entonces, prácticamente SIEM nos ayuda a tener lista esa tarea. Adicionalmente, a tener una herramienta como SIEM, también vamos a tener un reporting centralizado. Entonces, una vez aclaradas las funcionalidades, ¿verdad?, que proporciona la herramienta, estos son uno de los principales motivantes de la implementación. Entonces, ya nosotros adquirimos un SIEM o implementamos un SIEM, ya sea de prueba o producción, y podemos tener ya el uso o la capacidad de realizar esas características, ¿verdad? Una vez que se ha desplegado, ya que se ha implementado la solución de SIEM, tenemos las necesidades post-despliegue. Entonces, estas serían, una vez que ya tenemos el equipo, comenzamos a agregar fuentes de datos, ¿verdad? Después comenzamos a agregar servidores, comenzamos a agregar firewalls, comenzamos a agregar servidores proxy, etcétera, ¿verdad?, nuestra solución de antivirus. Y es muy importante tomar en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, no todos los logs deben de ser integrados, o sea, también no todos los equipos son necesarios para brindarnos información acerca de la seguridad. No todos los logs, ¿verdad?, de todos los equipos deberían de ser integrados. Nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser esa información que nos va a brindar información de calidad, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos datos que nos van a brindar información de calidad? Ahora, no todos los logs facilitan también información valiosa desde el punto de vista de seguridad. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es un análisis de cuáles de los eventos que se logran ver, ¿verdad?, una vez que agregamos los equipos. Supongamos que le damos un check a todos los tipos de auditorías que tenga un equipo, ¿verdad?, para mostrarnos en SIEM. SIEM tiene la capacidad de ver la mayoría de esos eventos, sobre todo, ¿verdad?, basados los que son eventos de seguridad, pero nosotros como administradores de la solución, o como el cliente, o como el implementador de la solución de SIEM,
debemos de tomar en cuenta de que no todos esos logs nos van a ser útiles, ¿verdad? Para temas de administración de información de la seguridad. Adicionalmente, no solo con tener esos logs agregados al equipo, ya vamos a poder tener información, ¿verdad? Sino que hay que crear y aplicar la inteligencia sobre esos logs. En este caso, verificar las reglas de correlación que pueden dispararse, ¿verdad? O que se pueden crear a través de esos eventos. Recordemos, por ejemplo, que regla de correlación viene siendo la forma en que se relacionan uno o más eventos. En el caso del ejemplo que habíamos hablado del firewall contra fuentes de datos externas, ¿verdad? Que nos estén brindando información, por ejemplo, de que ciertas IPs son maliciosas, entonces podemos hacer, o SIEM puede permitirnos realizar filtros y correlación entre nuestro tráfico de un firewall perimetral, ¿verdad? Tráfico permitido o tráfico denegado hacia estas IPs, ¿verdad? Que nos está dando otro equipo u otras fuentes externas. Entonces podríamos tener correlación de esos dos datos. Adicionalmente, necesitamos crear alertas y reportes que nos hagan visible, ¿verdad? La acción del SIEM, o sea, todas las acciones o las coincidencias en reglas de correlación que SIEM está identificando. También el análisis de las alertas y los eventos obtenidos es importante que tengan un proceso de afinación, ¿verdad? O tuneo, dado que no siempre una alerta como tal es algo que nos va a brindar atención, por ejemplo, o más bien debería de brindarnos atención y no ser un spam. Generalmente se manejan como alerta X cantidad de correos que nos llegan, por ejemplo, al Outlook, y los administradores pues simplemente vieron su bandeja llena, ¿verdad? Saturada de información de eventos, porque simplemente se habilitaron alertas y eventos que nos envían notificaciones que quizás no son de valor, y quizás el administrador entonces está viendo que lo que tenemos es una herramienta implementada que simplemente nos está enviando más de 1000 notificaciones por día y nos está saturando la bandeja de entrada, ¿verdad? Entonces, una alerta debería ser, por ejemplo, en un edificio cuando tenemos una luz roja con una alarma, y es porque está pasando algo, o hay un incidente de seguridad en el que hay que evacuar el edificio, por ejemplo, hay que tomar una acción inmediata, o hay un incendio, hay un incidente, ¿verdad? Entonces, eso precisamente es igual en un SIEM. Una alerta como tal debería ser algo que nos alerte de un incidente o de la posibilidad de que se está generando o se ha identificado un evento de seguridad de la información, ya sea un malware que no está siendo gestionado y se está proliferando, ¿verdad? En la red. Entonces, eso debería ser una alerta. Y una alerta debería ser algo muy preciso, en que si llega es porque hay que brindarle una atención inmediata. Entonces, cuando ya se ha implementado, sí, en verdad es muy necesario tomar esa necesidad de que una vez que se ha implementado, es necesario un tuneo, un afinamiento de esas reglas, ¿verdad? Para tener información de calidad. Adicionalmente, bueno, tener desplegado un SIEM en una compañía no es suficiente, sino que requiere entonces la acción de personal técnico capacitado para lograr suplir esas necesidades. Eh, para la integración, ¿verdad? De los logs, se debe seguir entonces un proceso previo antes de integrarlo a 100. Es necesario conocer qué tecnología vamos a integrar, el volumen aproximado de información que genera. Por ejemplo, hemos venido hablando del firewall, ¿verdad? El firewall es el equipo prácticamente que en una compañía más logs genera si activamos, por ejemplo, los logs de tráfico. Entonces, todo lo que son eventos de logs permitidos, los logs, las conexiones permitidas, las conexiones denegadas, entonces eso nos va a generar un log. Y es en realidad una cantidad impresionante de eventos, o sea, son millones de eventos por día o quizás hasta por hora, que vamos a estar viendo información de ese tipo, ¿verdad? Y esa información, recordemos que ocupa un espacio en disco, entonces hay que valorar
con anterioridad qué tecnologías son las que vamos a integrar en un 100, ya que eso ocupa un volumen de información que requiere de storage. Entonces debemos preguntarnos qué finalidad van a tener esos logs, ¿verdad? Para qué reglas de correlación vamos a obtener. Por ejemplo, en un modelo sistémico sería una entrada, un proceso y una salida. Entonces, si yo integro en un equipo, ¿verdad? Un equipo X, o sea, ¿cuál es el procesamiento que va a tener? En este caso, las reglas de correlación. ¿Qué reglas de correlación voy a poder crear con la información que me brinda ese equipo? Y qué salidas o qué alertas, qué reportes, qué vistas, ¿verdad? O pantallas, o dashboards, qué voy a poder tener como resultado. Y todo ese proceso de esa información, de esa integración, me va a brindar en realidad información de calidad para yo poder mejorar la seguridad de mi compañía. Entonces, esos planteamientos, ¿verdad? Esas preguntas, son necesarios conocerlas una vez que se va a hacer la integración. Adicionalmente, ¿qué tipo de auditoría debo habilitar, ¿verdad? Por ejemplo, en un firewall, si nosotros agregamos un firewall interno a 100, o sea, un firewall interno nos maneja información, por ejemplo, de tráfico interno y maneja otros tipos de datos. Entonces yo debo decidir si en realidad me interesa auditar, por ejemplo, todo lo que es tráfico interno, ya que me va a representar alto volumen de información. Y quizás, por ejemplo, si yo integro un firewall perimetral, en ese caso sí me va a ser más relevante tener visibilidad de los datos de tráfico, ¿verdad? De los datos de conexiones que tiene mi compañía o las IPs internas hacia el exterior o del exterior hacia el interno, más que me va a interesar más ese dato en un firewall perimetral que en un firewall interno. Entonces podría yo quizás obviar, ¿verdad? La parte de conectividad interna y ver otros temas, por ejemplo, de administración, qué cambios hacen a nivel de políticas de un firewall interno, quién apaga un equipo, quién reinicia, quién se loguea a la consola de administración. Entonces, esos son otros tipos de casos de uso que pueden variar, ¿verdad? En el ámbito, de, por ejemplo, de un firewall, si es perimetral o si es un firewall interno. Entonces, en base a eso, yo puedo tomar la decisión qué auditorías debo habilitar y cuántas fuentes, de cuántas fuentes debo recoger esos logs. Para la recolección de esos logs, existe la posibilidad de utilización de un agente. Un agente va a ser necesario solamente en algunas ocasiones, ¿verdad? Muy excepcionales, pero un agente viene siendo una pequeña unidad de software que hay que instalar, por ejemplo, en un servidor DNS, por ejemplo, un servidor Windows, imaginemos, y ese aplicativo, ¿verdad? Prácticamente viene siendo intrusivo, ya que hay que instalarlo en ese equipo y va a requerir de los recursos de ese equipo destino. Entonces, por esa razón se recomienda no implementarlo, ¿verdad? De manera muy seguida o solo en unas ocasiones muy especiales. ¿Sí? Prácticamente no se recomienda que sea la prioridad utilizar un agente, sino buscar otras formas de conexión, de ir a traer esos logs de manera que no sean intrusivas. Ahora, en cuanto al licenciamiento, existen tres principales modelos de licenciamiento en la capa de recolección. Y aunque estos modelos siguen cambiando debido a la diversidad de fuentes de datos, formatos y tamaños de eventos de los distintos fabricantes, ¿verdad? En este caso tenemos estos tres modelos, uno que es basado en el número de dispositivos integrados. Esa forma de licenciamiento prácticamente ya está en desuso. Y lo que se hacía era que en función del número de fuentes de datos que enviaban datos o eventos a la capa de correlación, dependiendo de la cantidad de dispositivos que íbamos agregando, en base a eso iba a ser el licenciamiento, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, eso nos limitaba a la cantidad de equipos a agregar. Los modelos que se están utilizando actualmente son básicamente eventos por segundos o gigabytes al día. O sea, el primero sería cuántos eventos procesados y enviados a la capa de recolección en un segundo son los que vamos a necesitar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de dispositivo, el número de eventos por segundo podría variar de 10 eventos en una hora, o sea, 0.002 eventos por segundo hasta 100 eventos por segundo.
Como les mencionaba, por ejemplo, un firewall o un proxy podrían estar generando prácticamente miles o millones de eventos por día, ¿verdad? Entonces, eso podemos nosotros sacar cuántos eventos por segundo, haciendo la conversión, cuántos eventos por segundo vamos a necesitar por equipo, y de esa manera hacer un dimensionamiento, ¿verdad? Y ver que más o menos qué tipo de licenciamiento o qué tipo de equipo es el que me va a convenir tener en la compañía, ¿verdad? Para que tenga un performance correcto o aceptable y el equipo pueda procesar sin ningún problema esa cantidad de eventos por segundo. Existen modelos, por ejemplo, como ArcSight o McAfee, ¿verdad? Splunk, que manejan, en este caso, bueno, Splunk o ArcSight también manejan un licenciamiento de gigabytes al día, y eso depende de la cantidad de información que es recolectada y posteriormente enviada a la capa de correlación. Y también maneja, ¿verdad?, lo que es almacenamiento de larga duración. Entonces, este tipo de licenciamiento ya viene siendo basado de cuántos gigabytes al día procesa el equipo. Las reglas de correlación que vienen siendo pueden ser una o más condiciones, ¿verdad?, que pudiéndose aplicar filtros definidos, listas o feeds de inteligencias. Podemos hacer correlación entre una o más fuentes de datos, ¿verdad?, para obtener reportes o alertas como tal. También las reglas de correlación tienen otros parámetros, ¿verdad?, que las definen, que viene siendo, por ejemplo, la agregación o el umbral. Y esto es prácticamente el número de eventos que deben satisfacer las condiciones establecidas en un tiempo configurable. Por ejemplo, una conexión, ¿verdad?, entre una IP de un equipo de un usuario hacia un controlador de dominio puede ser que nos genere solamente de manera habitual, ¿verdad? O lo común o lo normal que deba suceder es que, por ejemplo, si el usuario se encuentra en la oficina central y ahí mismo tenemos el data center, entonces vamos a tener una conexión geográficamente reconocida, ¿verdad?, en donde solamente va a haber un punto de conexión desde el usuario hacia el servidor de destino. Supongamos que esto sucede a las 9 de la mañana, ok, 9 de la mañana en punto, a las 9:01 se logró hacer, ¿verdad?, la autenticación y el usuario logró conectarse e iniciar sesión y autorizado por un controlador de dominio. Si a las 9 de la mañana, adicionalmente, en ese mismo segundo o en ese mismo ventana de tiempo que ocurrió esa autenticación y esa conexión, el mismo usuario se está conectando, por ejemplo, desde China al controlador de dominio, entonces vamos a tener dos eventos, ¿verdad?, dos eventos sospechosos, porque lo habitual es de que solo exista una conexión en un mismo punto georreferenciado, en ese caso, para esas direcciones IP. Pero si ya estamos teniendo, por ejemplo, un segundo evento que nos está dando un comportamiento sospechoso, entonces vamos a tener que en una ventana de tiempo está sucediendo una condición, ¿verdad?, no habitual o no establecida. Entonces, de esa manera, una regla de correlación puede detectar esas variantes, ¿verdad?, o esas ventanas de tiempo, que es lo normal y que es lo que se sale de lo habitual, para indicarnos de que hay algún tema de compromiso, un tema que tenemos que poner atención, porque en base a una línea de tiempo, en base a un aprendizaje, ¿verdad?, de cómo se ha comportado estadísticamente, por ejemplo, las gráficas de distribución de esos eventos durante el tiempo o históricamente, algo se está saliendo de control, ¿verdad? Están habiendo picos en las gráficas, las curvas están variando conforme a su comportamiento estadístico. Entonces, de esa manera, una regla de correlación puede indicarnos de que algo se está saliendo de control, ¿verdad? Algo está variando. Entonces, en consecuencia, una vez que tenemos reglas de correlación, entonces podemos tomar acciones. En este caso, por ejemplo, mandar alertas, mostrarnos una alerta visual en la pantalla o enviarnos un correo, ¿verdad?, con una plantilla definida que nos indique qué regla se ha activado y qué regla de correlación está identificándome un evento, ¿verdad?, relevante para el tema de seguridad.
Ahora, la finalidad, ¿verdad?, de aplicación de reglas, en este caso de casos de uso, es encontrar precisamente esos tipos de comportamientos sospechosos, anómalos, que sean alertados, ¿verdad?, por un equipo de seguridad o un equipo de monitoreo o un centro de operaciones de seguridad, por ejemplo un SOC, para alertarnos y para que ellos hagan la revisión y la remediación de esas alertas, ¿verdad? Eh, y en algunos casos, pues que se haga el tuneo en caso de que haya sido algún falso positivo, ¿verdad? O sea, que se puedan hacer excepciones incluso sobre eventos que quizás salen del comportamiento habitual, porque, por ejemplo, hay alguna auditoría y se están haciendo algún tipo de escaneo de puertos o algunas acciones, ¿verdad?, que se salen, que no son habitualmente realizadas, pero que sí tenemos control sobre ellas. Entonces, la finalidad básicamente de las reglas de correlación en este caso vendría siendo, o más bien la implementación, ¿verdad?, de casos de uso, vendría siendo elevar el nivel de seguridad de la compañía respecto a las diferentes amenazas que puedan existir, ¿verdad? Por ejemplo, denegación de servicio, exfiltración de datos, que viene siendo fuga de información, etcétera, ¿verdad? Violaciones a la parte de seguridad, accesos. Entonces, una vez que nosotros tenemos reglas de correlación, una vez que tenemos integrado muchos elementos, muchos fuentes de datos, podemos aplicar reglas de correlación entre diferentes fuentes de datos. Entonces vamos a poder tener visibilidad y vamos a poder elevar el nivel de seguridad de la compañía, ¿verdad? A través de una herramienta que nos va a dar visibilidad. Adicionalmente habíamos hablado de que nos ayuda el CIEM, ¿verdad?, a tener un cumplimiento con los organismos regulatorios. Por ejemplo, auditoría o gobierno o las instituciones que rigen, por ejemplo, las instituciones financieras, piden como condición tener todo lo que viene siendo eventos o logs almacenados, ¿verdad?, por un periodo histórico. Entonces, necesitamos tener la evidencia histórica almacenada. Y sí, en este caso, viene a cumplirnos ese requerimiento, ¿verdad? Otro cumplimiento normativo que nos ayuda a suplir, en este caso el CIEM, es tener controles específicos de cara a elevar, ¿verdad?, la seguridad frente a determinadas tipologías de amenazas. También las comunicaciones entre ciertos elementos, por ejemplo, las fuentes de datos y el equipo CIEM, en este caso, tiene una comunicación cifrada. Entonces, en base a eso, ¿verdad?, estamos teniendo cumplimiento con varias normativas internacionales. Otro punto, ¿verdad?, importante para que una empresa disponga de un CIEM es disponer de un módulo de reporting centralizado. Esto consiste, ¿verdad?, en obtener información importante pues en una única fuente y no tener la información desagregada en múltiples fuentes, o sea, consolas de administración, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero reportería del tráfico, bien, podríamos decir, eso se encuentra en la consola del firewall, ¿verdad? Si quiero reportería de navegación, bueno, tengo que irme a la consola del proxy. Si quiero ver los antivirus, me voy a la consola del antivirus. Pero obviamente eso lleva una carga administrativa, ¿verdad? Cuando nos pidan algo, por ejemplo, como que identificar al usuario que descargó el malware, en qué sitio estaba navegando y que por qué el firewall tenía permitida esa navegación y por qué se infectó el equipo, qué pasó, si estaba el antivirus activo, ¿verdad? So, estamos incluyendo una mezcla de 3 elementos y esa información sería más fácil verla en una unidad central que esté, por ejemplo, tomando en cuenta esos 3 elementos. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, la parte de reportería centralizada. Existen otros métodos, bueno, existen los métodos de reporting, ¿verdad? Alertas, eventos y reportes como tal. En este caso, alertas puede ser una alerta visual o puede ser un correo, ¿verdad? Un correo muy corto que nos diga precisamente
de dónde a dónde, un IP de origen, un IP de destino, está sucediendo una eventualidad, ¿verdad? O qué usuario ha activado algún tipo de eventualidad. No existe un método único ni concreto para cada regla, ¿verdad? En este caso, el técnico encargado de la configuración del caso de uso que se está realizando en conjunto con el cliente es que va a escoger qué método de reportería es la que más le interesa. Por ejemplo, las conexiones VPN, ¿verdad? Realizadas por los usuarios en un determinado tiempo, por ejemplo, en una semana, eso podría darnos origen a un reporte, o sea, un archivo PDF que me llega adjunto, por ejemplo, el primer día de la semana. Eh, en cambio, ¿verdad? Por ejemplo, si hubo un cambio en una configuración de un equipo de comunicación, ese podría ser un caso de uso que me envíe una alerta, o sea, un correo inmediato cuando el evento ocurre. Por decir, cada vez que se ejecuta, ¿verdad? Cada vez que hay una acción, se me va a enviar esa alerta. En cambio, por demanda vendría siendo, por ejemplo, cuando sea un reporte PDF semanal. ¿Sí? Entonces, el otro punto, ¿verdad?, que hemos hablado es que existe la necesidad de almacenar todos lo que son los logs. Imaginemos que tenemos una consola, en este caso, por ejemplo, una consola que nos administra la navegación de los usuarios, ¿verdad? Una consola de un proxy. Eh, Ese equipo, pues bien, se encarga de establecer política, ¿verdad?, de navegación en ese caso y asegurarnos de que tenemos control sobre qué sitios navegan los usuarios, sobre qué permisos son los que tienen los usuarios para navegación, hacia qué sitios están permitidos, hacia qué sitios no. Quizás tengamos habilitado algún tipo de motor de anti-malware en esos servidores proxy para que los usuarios no puedan descargar malware desde sitios web, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ese equipo, pues bien, maneja cierta cantidad de logs de todo el tráfico, todas las navegaciones que se han realizado, pero ese equipo necesita un mantenimiento, ¿verdad? O sea, no va a llenar, o su espacio en storage no es infinito como para llenarse durante, por ejemplo, más de unos 12 meses o unos 6 meses inclusive. Entonces, una vez que han pasado, por ejemplo, 6 meses y si se ha establecido una política de que cada 6 meses la base de datos de ese equipo limpie los eventos, entonces prácticamente esa información histórica, ¿verdad?, ya no existe. El equipo solo va a manejarnos 6 meses. Entonces, un log necesita ser almacenado, ¿verdad?, dependiendo de las necesidades de la empresa, de manera histórica. Entonces, generalmente la parte de SYN, si recuerdan, nos va a permitir eh, tener un almacenado, ¿verdad?, de logs. Entonces, para eso existe, por ejemplo, la solución de ELM, en el caso de McAfee, que es el Enterprise Log Management, que nos va a permitir almacenar esos logs, centralizarlos, tener unas políticas de retención, por ejemplo, cuánto tiempo, cuántos años vamos a tener esa información, ¿verdad?, guardada. Nos permite tener políticas de rotación, o sea, qué equipos también van a lograr guardar, por ejemplo, en este caso lo que son los raw logs o los eventos o los logs crudos, ¿verdad? Tal y como lo vemos, por ejemplo, un equipo o servidor Windows tiene sus eventos que logramos ver en Event Viewer. Entonces, esos eventos de manera cruda los podemos ver en Windows, pero una vez que pasan, por ejemplo, a un equipo 100, ya han sido modificados, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que por alguna razón sea necesario también hacer un guardado del log original. Entonces, esta herramienta de log management nos permite hacer eso, ¿verdad? Guardar un log crudo o en su forma o estado original. Adicionalmente, este tipo de herramientas nos permite consultar esos logs y hacer búsquedas y reportes. Cada fabricante, ¿verdad?, tiene elementos propios que cumplen esas características. En el caso de McAfee, posee un elemento físico o un appliance en el cual se realiza esa función. Otras marcas como ArcSight dispone de una función llamada Logger y Splunk posee un equipo llamado Indexer, ¿verdad?, que hace esa función. Entonces, tenemos también los que son los componentes de SIEM.
En este caso, bueno, son tres elementos básicos, ¿verdad? El tema de la recolección, el tema de correlación y almacenamiento. En la parte de correlación, la correlación puede ser, o la recolección de datos más bien, podría ser pasiva o activa. Y en el caso de pasivo es cuando la fuente de datos, ¿verdad? En este caso, el equipo que hemos integrado al 100 es quien nos está enviando sus logs, ya sea, por ejemplo, un equipo, una consola de firewall. Entonces, él nos está enviando por medio de siglo, ¿verdad? Puerto 514, nos está enviando los logs directamente hacia 100. En el caso de que sea 100 que tiene que ir a recolectar ese log, por ejemplo, en los servidores Windows, entonces estamos hablando de una recolección activa. La recolección de datos pasiva, ¿verdad? Suele utilizar en algunos casos, como habíamos mencionado, los agentes, y en el caso de agentes pues no se recomienda mucho su implementación. Bueno, WMI es un tipo de recolección activa, ¿verdad? En donde el 100 va a ir a traer los logs en el caso de servidores Windows. En este ejemplo, ¿verdad? Tenemos un log y el 100 es capaz de reconocer que en ese log hay una cadena, ¿verdad?, de datos que representa la fecha, representa otra cadena representa la hora, y eso lo hace a través de expresiones regulares. Él va extrayendo toda la información y la va asociando a ciertos campos, por ejemplo el campo fecha, campo hora, campo acción realizada. En el caso de la recolección existe algo llamado normalización, que es en donde de toda esa cadena de logs, ¿verdad? El 100 o las diferentes marcas de equipos de 100 tienen su propia nomenclatura. Por ejemplo, si de manera normal, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, esta es una cadena de log y ahí tiene lo que sería la fecha más la hora. Entonces, puede ser que el 100 de McAfee lo llame last time, en donde last time es la hora o fecha en que ocurrió el evento, ¿verdad? Otro equipo puede ser que le llame end time, entonces eso va a ir variando, pero simplemente lo que sí se mantiene en común es de que una vez que se ha desagregado todo el log, ¿verdad? O se ha desarmado, por decir, entonces cada parte, cada fragmento del log va siendo insertado o asociado a un campo más lógico, ¿verdad? O reconocido, por ejemplo, IP de origen, IP de destino. Y eso puede ser asociado, ¿verdad?, en diferentes conceptos. Entonces la normalización también viene siendo como una categorización de todos esos eventos. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con eventos de log fallido, log permitido, todo eso se va a categorizar en algo llamado logging. Agregación, por ejemplo, es cuando tenemos muchos eventos, por ejemplo, de navegación, navegación hacia un sitio web, y cada hit, ¿verdad? O cada clic que vamos haciendo nos va a producir un evento adicional. Pero sin embargo, la conexión desde el usuario origen hacia el sitio web destino es una IP origen, una IP destino, o sea, es un solo evento. Entonces, la sumarización de esos eventos solamente, en realidad, si lo vemos desde el punto de vista de conexión, solo nos representa un evento agregado, una sola conexión. Y si quisiéramos verlo desde el punto de vista de conexiones o hits hacia URLs, en ese caso sí vamos a tener muchos eventos, ¿verdad?, de una manera desagregada. En lo que tiene que ver con la correlación, a esto se refiere a la recepción de eventos, en donde vamos a almacenar también los eventos de manera temporal y vamos a generar eventos correlacionados. En correlación también vamos a obtener la parte de notificación de incidente y vamos a tener la capacidad de análisis mediante búsquedas. Finalmente, ¿verdad?, tenemos el almacenamiento, que puede ser online o puede ser offline. Online es cuando podemos ir a la consola y ver los datos ahí meramente, y offline es cuando no vamos a poder ver la información no va a estar accesible, sino que vamos a tener que cargarla, ¿verdad?, por un proceso de recuperación o cualquier otro proceso. Es muy importante, ¿verdad?, tomar a la hora de definir o hacer la implementación, de que
se debe hacer, ¿verdad? Lo que hemos venido diciendo, una fase de prácticamente de integración inicial, pero eso no hacer, o sea, eso todavía no nos conlleva a tener ya el proyecto terminado, sino que esto necesita sistemáticamente, ¿verdad? Irse revisando, ir afinándolo, ir haciendo un proceso de tuneo. Una vez que ya se han ingresado las tecnologías, podemos pensar, ¿verdad?, en lo que viene siendo la explotación de la herramienta, o sea, sacarle mayor provecho, definir los casos de uso y hacer un tuneo como tal, ¿verdad? Tratar de reproducir incluso los incidentes para determinar si las medidas que se vayan a tomar, una vez que se identifiquen ciertos incidentes, podemos nosotros identificar si las medidas de remediación en realidad están siendo efectivas. Bien, adicionalmente, mostrar lo que es la arquitectura, una arquitectura básica de un equipo de 100. Generalmente lo que tenemos es una consola de administración, en este caso sería la ESM. Esta consola de administración es la consola mediante vamos a lograr ver toda la distribución del árbol de equipos que hemos agregado y que se incluye directamente en lo que sería el recibidor. Tenemos por acá el receiver, ¿verdad? Adicionalmente tenemos un motor interno que es el Enterprise Log Manager, o como habíamos mencionado, también puede ser un equipo appliance que nos va a permitir guardar lo que son los logs crudos. Adicionalmente, este Enterprise Log Manager puede tener formas de almacenamiento a través de un DAS, un servidor externo a través de conexiones CIF, NFS, puede ser una SAM también. Básicamente el ELM lo que va a hacer es guardarnos todo lo que son los eventos y logs históricos, ¿verdad?, que vamos a tener para cumplimiento de alguna normativa. Los recibidores podemos tener en alta disponibilidad, podemos tener un único recibidor asociado e integrado a la consola, y adicionalmente cada ESM o cada recibidor, dependiendo del modelo, si es un combo box o si son equipos dedicados, ¿verdad?, independientes en un modelo distribuido, vamos a tener lo que es un motor de correlación, y el modo avanzado de ese motor de correlación se llama ACE y nos va a permitir hacer correlación de datos a nivel histórico, ¿verdad? O sea, ver los datos que se generaron de correlación en tiempo pasado y igualmente con los eventos actuales, ¿verdad? En otras capas de lectura de eventos o interpretación de eventos vamos a tener lo que es un DEM o un ADM. Básicamente el DEM viene siendo un monitor de los eventos que se realizan en la base de datos, muy parecido, ¿verdad?, a la solución de DAM, que son soluciones que se integran para el monitoreo de las diferentes queries que se ejecutan sobre una base de datos, por ejemplo SQL. Adicionalmente, vamos a tener también un monitor de lo que son las aplicaciones. Entonces tenemos el ADM, que sería el monitor de aplicaciones. La solución de 100, ¿verdad?, lo que va buscando es tener una detección, priorización y gestión de incidentes. 100, en el caso del 100 de McAfee, se integra con más de 40 partners, cientos de orígenes de datos estandarizados e información sobre amenazas del sector, cumpliendo con los objetivos actuales y futuros, ¿verdad?, en materia de seguridad y conformidad. 100 incluye algo que se llama paquetes de contenido que nos ayudan a detectar actividad sospechosa. Por ejemplo, incluye reglas de WannaCry o distintas formas de ransom, ¿verdad?, que nos van a ayudar a rastrear la actividad y vincular eventos dispersos para encontrar infecciones de malware. También unas formas actualizadas de exploit para identificar nuevamente lo que son ransom, identificación, rastreos y poner en cuarentena posibles exploits.
Cada paquete de contenido, o sea, son paquetes que ya están realizados por McAfee y que incluyen modelos que prácticamente ya traen lo que son alarmas, reportes, listas de vigilancia, ¿verdad? De manera actualizada. Y cada vez que se actualiza algún nuevo vector, por ejemplo, algún nuevo tipo de ransom, a través de la actualización de reglas del ESM o del manager de 100, podemos encontrar que están disponibles nuevos paquetes de contenido que incluyen esto, ¿verdad? Las alarmas, las vistas y los reportes. También hay paquetes de contenido de análisis del comportamiento de usuario que nos ayudan a conocer el comportamiento de los usuarios, identificar amenazas ocultas, de la forma como aumenta la precisión de operación de seguridad, ¿verdad? Esto hace que se reduzcan las investigaciones necesarias. Cien ayuda a priorizar las investigaciones por el GTI. El GTI viene siendo una forma de reputación de IP, ¿verdad? Esto significa McAfee Global Threat Intelligence, que se deriva de la correlación de inteligencia de amenaza de todos los principales vectores del mundo. En este caso, sensores, ¿verdad? Prácticamente desde McAfee hay alrededor de 100 millones de sensores globales, según lo que se ha medido, y más de 350 investigadores que están alimentando a través de fuentes de datos, ¿verdad? Que están posicionados en la nube y están mandando feedback a las soluciones de 100. Esto con el fin de descubrir amenazas, identificar actividad sospechosa, detectar anomalías y que podamos realizar también análisis forense avanzado. Global Threat Intelligence, ¿verdad? Tiene feedback o se alimenta de diferentes fuentes de datos, por ejemplo, de todas las soluciones de McAfee, estamos hablando de, en este caso, de IPS, firewalls, los proxy, los anti-spam, los antivirus, ¿verdad? Las consolas de antivirus, los IPS y terceras fuentes de datos. Entonces, a través de GTI se logra obtener y enviar todos estos feedbacks para alimentar, ¿verdad?, lo que son las reglas de correlación, en este caso de 100, y tener en este sentido lo que sería la reputación, ¿verdad?, de IPs. Por ejemplo, a nivel de IPS podríamos obtener todas las IPs que son maliciosas, entonces generar reglas de correlación que nos estén indicando si nuestra compañía está teniendo algún tipo de conexiones hacia IPs maliciosas, o en el caso de correos, si estamos recibiendo spam, ¿verdad? O correos desde fuentes georreferenciadas como maliciosas. En el caso de navegación, determinar si diferentes IP de servidores públicos web son maliciosos, alojan malware. Entonces, todo ese tipo de investigaciones, ¿verdad?, nos va a ayudar por medio de reglas de correlación a entender y a tenerlos habilitados a través de GTI, de tal modo que nosotros podamos hacer esos filtros, esas consultas, conforme a los datos, ¿verdad?, que tenemos alimentados en nuestro CIEM. Entonces, prácticamente con el GTI lo que tenemos es una nube, ¿verdad?, una nube de terceros, en este caso de McAfee, en donde nuestro entorno, nuestra solución de 100 va a determinar si las diferentes IPs tienen un comportamiento bueno, ¿verdad? Una reputación buena, si es una reputación de alto riesgo, si es una reputación de mediano riesgo, y va a poder hacerse esa consolidación, ¿verdad? Si es buena, si es sospechosa, si es maliciosa. En el caso que sea buena, pues vamos a entender que todas nuestras conexiones de IPs, en este caso todo el tráfico permitido que vamos a tener en nuestros firewalls, en nuestros IPS, entonces no vamos a tener ningún problema cuando sea bueno, ¿verdad? En caso de que sea malicioso, ahí sí vamos a tener que prestar atención. Por ejemplo, si tenemos reglas que están permitiendo tráfico malicioso en nuestro firewall, entonces ya teniendo visibilidad de que hay tráfico malicioso,
específicamente como una mejora de nuestra posición de seguridad, vamos a poder, ¿verdad?, bloquear esas IP maliciosas en las que nuestra compañía está teniendo contacto, está teniendo tráfico. En este caso, ¿verdad?, vamos a poder hacer un análisis avanzado obteniendo información de calidad. Generalmente lo que vamos a hacer o lo que se recomienda son hacer estas pruebas, ¿verdad? Un caso de uso bastante típico. En este caso, por ejemplo, si nuestra compañía se ha tenido comunicaciones con actores malos, si se han tenido alguna comunicación que no fue bloqueada, qué servidores de estaciones han sido afectados, ¿verdad? Qué cuentas de usuarios han sido comprometidas, qué ocurrió con esos usuarios, cómo se debería responder ante futuros casos, en este caso, en un sentido de que tengamos alguna afectación. Entonces, con CIEM vamos a poder tener este tipo de análisis, ¿verdad? Este tipo de investigaciones. CIEM también nos va a permitir tener una experiencia e intuición basados en datos históricos. En este caso, por ejemplo, podemos ver ahí una línea, ¿verdad? Una línea de eventos, y cuando tengamos picos quiere decir de que algo ha pasado, un patrón de comportamiento de usuarios, por ejemplo, es inusual, o tenemos pico de actividad sospechosas o patrones de comunicación anormal. Esta intuición, ¿verdad?, nos va a permitir sumarizar eventos, analizar promedios y alertas basadas en las desviaciones de lo que es normal. Se aprende rápidamente para la detección de anomalías, se establecen líneas bases. Por ejemplo, en este gráfico siguiente vemos que tenemos un dashboard, ¿verdad?, generalmente un dashboard de 100, en el que vemos que la línea azul nos indica cuál es el comportamiento normal o línea base, ¿verdad?, el comportamiento normal de los eventos, y en algún caso que tengan una desviación estadística, ¿verdad?, una desviación estándar en donde hay picos de eventos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a darnos cuenta si nuestro estado de seguridad o nuestros eventos se están saliendo de lo normal, ¿verdad? Hay unas situaciones por acá atípicas. Por ejemplo, si manejamos que normalmente una solución maneja 80.000 eventos, por decir, y de repente a cierta hora del día ya pasó a 320.000 eventos, entonces esa cantidad de eventos trata de decirnos algo, ¿verdad? La información, hay una desviación de lo que ha sido el comportamiento normal. Entonces, con 100 podemos identificar rápidamente ese tipo de cambios en esas situaciones. Y bien, ya para ir concluyendo, ¿verdad? Una vez que ya hemos entendido todo este aspecto de las necesidades de implementación de un 100, invitarles, ¿verdad?, que cualquier consulta que tengan se acerquen con nosotros. Pueden visitar nuestro sitio web, cgclatam.com, y ver nuestras soluciones. Nosotros con mucho gusto podemos ayudarles a la implementación o al dimensionamiento de una solución de 100, ¿verdad?, que seguramente con la información que se ha brindado ya se puede entender cuál es la necesidad que se viene a cubrir con una solución como 100, ¿verdad? 100 tiene un modelo de adopción en donde primeramente comenzamos con la colección de datos, creamos los tableros de reportes, existe también la correlación avanzada, ¿verdad?, en donde ya tenemos cumplida la parte reactiva, la parte de cumplimiento, la parte proactiva. Podemos hacer correlación de los riesgos y podemos tener correlación histórica. Y finalmente podríamos ir viendo quizás automatizar inclusive la respuesta, ¿verdad? O sea, respuestas automáticas ante incidentes. Por ejemplo, en el caso de McAfee, se tiene una integración, por ejemplo, con los IPS, en donde cada vez que se genere, por ejemplo, un tráfico o se detecte tráfico hacia una IP maliciosa, en ese caso se le puede decir al IPS o al SIEM, en este caso, ¿verdad?, que tome una acción sobre el IPS. Por ejemplo, cuando sea en el caso un IPS de McAfee,
que hagan bloqueo automático. Entonces, imagínense que esa capacidad tiene, en este caso, la solución de 100 de McAfee, de que podemos pasar de lo reactivo, ¿verdad? Cumplimiento proactivo, hasta un modo ya bastante de madurez, en donde ya nuestra postura de seguridad está siendo de tal forma que ya se están generando procesos automáticos. Por ejemplo, un equipo con malware en donde tengamos integrada nuestra solución de McAfee, por ejemplo, que es la consola que administra el antivirus, podríamos, por ejemplo, hacer que el 100, ¿verdad?, decida ponerle una etiqueta al equipo y mandarlo a cuarentena, por ejemplo. Entonces, con 100 tenemos una herramienta bastante robusta, escalable, ¿verdad?, en donde nosotros como Consulting Group nos ponemos a su disposición para poderle apoyar en sus proyectos de implementación o dimensionamiento de 100. Muchas gracias.